Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por querer escucharme en esta charla que está dirigida al sector asegurador, en un tema que sí es común a las aseguradoras y a las administradoras de pensiones. Primero que todo, quiero agradecerle al doctor Jorge Humberto por esta amable invitación, al equipo de Fasecolda que organizó este evento, y pues quiero hacerles una presentación lo más objetiva posible de qué pasa en términos de riesgos jurídicos del Sistema General de Pensiones y del régimen de ahorro individual. Esta discusión sobre los riesgos jurídicos y los responsables de los riesgos jurídicos del sistema pensional la hemos tenido con Jorge Humberto en los últimos 3 años. Él le atribuye la responsabilidad de esos riesgos jurídicos principalmente a los jueces, y mi presentación de hoy quiero discutir esa tesis para mostrarle que además de los jueces existen otros responsables, como el propio diseño del sistema pensional o la omisión de regulación que generan esos riesgos. A pesar de que hay fallos judiciales que confirman la tesis del doctor Jorge Humberto, creo que en esos fallos judiciales también ha influido los otros 2 elementos que yo veo como riesgos. Para mi presentación del día de hoy, he estructurado esta presentación de dividiendo los riesgos de todo sistema pensional, los riesgos propios del sistema pensional colombiano y algunos factores de mayor riesgo que pueden generar estas decisiones en donde Jorge Humberto y yo tenemos una posición diferente. Empecemos pues con los factores externos. El primero de todos, por supuesto, es la demografía. Todo sistema pensional tiene un dolor de cabeza con el tema de la demografía. La modernidad, la píldora, las bajas tasas de natalidad, la mayor longevidad generan riesgos muy grandes para los sistemas pensionales y determinan las obligaciones que debe cubrir el sistema pensional y también el sistema asegurador a través de rentas vitalicias, porque en el ideal de diseño de un sistema pensional, la idea era que hubiera muchos jóvenes cotizando, pocas personas mayores devengando una pensión, y eso solo ocurrió pues, al principio del diseño del sistema pensional, y en el caso colombiano la pirámide ideal estaba en 1950. Con la evolución de la ciencia, la penicilina, la píldora, pues esa pirámide se ha vuelto cada vez menos pirámide, más una estructura sólida, recta, y en el futuro será una estructura casi lineal, o sea, el número de personas mayores será casi que igual al número de personas jóvenes cotizando. En teoría, nuestro sistema colombiano es un sistema joven, que tiene población joven y debería beneficiarse de lo que los economistas llaman el bono pensional, el bono demográfico. Ese bono demográfico, desafortunadamente, en el caso colombiano, por el tema de la informalidad, elemento que afecta y que pone en riesgo un sistema pensional es el mercado laboral. En estas cifras quise comparar, se las usa mi jefe Santiago Montenegro con muchísima frecuencia, para comparar 2 sistemas pensionales que tienen, por lo menos en términos de estructura poblacional, algo muy similar, pero que en términos de cotización y formalidad son radicalmente diferentes. La comparación es entre Colombia y España, que tienen más o menos la misma población total, más o menos la misma población económica en edad de trabajar, o la población económicamente activa, pero en términos de población ocupada que cotiza al sistema, en España casi la totalidad de la población económicamente ocupada cotiza al sistema, mientras que en Colombia solo cotizan 7.8 millones de personas. Esta baja cotización hace que realmente el sistema pensional, principalmente el sistema de régimen de prima media, tenga que ser los faltantes cubiertos con el presupuesto general de la nación. Es decir, que quienes somos trabajadores formales cotizamos al sistema pensional, pero también a través del pago de impuestos subsidiamos al sistema general de pensiones, que promete unas pensiones que no tiene cómo fondear. En términos de costos fiscales, el hecho de que un sistema no tenga suficientes fondos implica que hay que tomar decisiones sobre qué prioridades estatales se afectan. Una sociedad desarrollada
es desarrollada si tiene sistemas sólidos de financiación de sus compromisos sociales y si puede balancear adecuadamente la forma de atender a la población mayor y otras necesidades. Esta diapositiva la presentó recientemente el director nacional de planeación, Simón Gaviria, en el Congreso de Asofondos y muestra los costos destinados a pensiones. Los pagos de subsidios que se dan para pensiones, y ahora les explico qué significa subsidios, equivalen al 2.3% del PIB y esos subsidios se van a los deciles más altos de la población, es decir, están focalizados en quienes más recursos tienen y no en quienes menos tienen o más los necesitan. Al tener altos costos en pensiones, hay que sacrificar, digamos, estos costos de pensiones son para financiar a 2 billones de pensionados más o menos. En educación el costo es un costo inferior, pero se financian 8 millones de estudiantes. En salud son 40 millones de personas que reciben los beneficios de estos subsidios, pero en pensiones se llevan una tajada muy grande, un grupo muy pequeño de personas. Esto hace que si una sociedad está dispuesta a sacrificar otras necesidades sociales, educación, desarrollo, carreteras, por dar pensiones a un grupo poblacional tan bajo, está generando una inequidad y una tentación para que permanentemente se busque el privilegio que otorgan estos sistemas pensionales. Ahora pasemos pues a mirar algunos de los riesgos propios del sistema colombiano. Siempre se mencionan los problemas de cobertura, de inequidad, de sostenibilidad, y yo incluí uno que está asociado a los 3 anteriores, que son generosas promesas imposibles de cumplir. En materia de cobertura, bueno, esta creo que es la pensión que tiene todo colombiano en este momento, y es que no será posible pensionarse. Si usted le pregunta hoy a un joven si se va a pensionar algún día, dice, ¿para qué? Eso no va a ocurrir nunca. Y desafortunadamente lo que sucede con el sistema pensional confirmaría que efectivamente parece un chiste la posibilidad de pensionarse. Cobertura. Actualmente, o las cifras indican que el sistema pensional, el régimen de prima media alcanzará, una vez se supere toda la transición, un 13% de cobertura. En el régimen de ahorro individual esa cobertura alcanzaría un 25%. Y si se suma a eso la flexibilización del Fondo de Garantía de Pensión Mínima o se incluye la pensión familiar, se podría llegar incluso a 33%. En todo caso, esas cifras siguen siendo muy bajas. Estas cifras las presentó… ¡Ay! ¿Murió la presentación? Bueno, estas cifras las presentó Mariano Bosch en el Congreso de Asofondos y muestra que en el caso colombiano, no sé poner este cosito, bueno, en el caso colombiano, que está más o menos en la mitad, estamos muy por debajo de la media latinoamericana en términos de cobertura. Si a eso se suma el tema del envejecimiento de la población, esa cobertura es aún menor. Y el mensaje que nos dejó Mariano Bosch es que los sistemas han hecho pocos esfuerzos o esfuerzos insuficientes para mejorar la cobertura. Y para mejorar la cobertura, pues obviamente hay que hacer sacrificios en términos de o mayores cotizaciones o pensiones menos generosas o un esquema de capitalización que compense el hecho de los subsidios estatales que no se pueden entregar. La informalidad tiene un efecto importantísimo en términos de cobertura. Si no hay personas cotizando, no hay una cobertura suficiente. La primera trampa que se le hace al sistema es no cotizar suficiente para pensiones y tendríamos menores personas cotizando al sistema, mayores costos fiscales para el sistema, generando, digamos, un sacrificio en otras obligaciones estatales. El salario mínimo, que es una discusión, pues por lo menos una ganancia que defienden muchos trabajadores como una gran ganancia, el hecho de que se haya establecido un salario mínimo y que exista un procedimiento para incrementarlo anualmente por encima de la inflación, tiene en gran parte la culpa de este tema de informalidad. Yo al principio soy abogada, no economista. Cuando pasé a trabajar en pensiones no entendía cómo funcionaba este esquema del salario mínimo, pero sí es cierto que sí
el salario mínimo incrementa, cada vez más personas estarán por debajo de ese salario mínimo. Nuestro salario mínimo es muy alto en términos relativos, en algunas regiones representa menos del 40%, la población gana menos del 40% de ese valor, y por supuesto la mayor parte de esta población está en la informalidad. No cotizan al régimen pensional, no van a alcanzar una pensión y la cobertura del sistema pensional seguirá siendo muy baja. Esta también es presentada por Mariano, sobre por Santiago Montenegro en alguna de sus presentaciones, mostrando cómo el salario mínimo y la informalidad están asociadas directamente. Eso quiere decir que personas que cotizan, digamos, un mercado tan informal como el nuestro, genera que las personas coticen menos del 40% de cada año a pensiones y que las probabilidades de pensionarse sean cada vez más bajas. Es muy posible que personas que sientan que han cotizado 40 años, como en la caricatura, no van a alcanzar una pensión. Y eso es tal vez uno de los riesgos más grandes que tiene el sistema pensional. Si no cumple esa promesa va a ser demandada en algún momento por los ciudadanos. Nuestro sistema es altamente inequitativo. Este es un sistema que otorga subsidios a los sectores con mayores recursos o que requieren menos, y menos subsidios a quienes realmente lo necesitan. Esa inequidad se traduce también para la población que no alcanza a pensionarse en el hecho de que quien no se pensiona en el régimen de ahorro individual recibe la devolución de saldos más los rendimientos, mientras que en el régimen de prima media esa persona va a recibir solamente lo que ahorró aumentado por la inflación. Es decir, puede representar entre una tercera parte o la mitad de lo que hubiera ahorrado y recibida en el régimen de ahorro individual. Pero este factor lo que dice es que quien no se pensiona, que son los de menores recursos, está subsidiando las pensiones y contribuyendo al pago de las pensiones de los que sí se pensionan, que son los más formales y los que están en los mayores niveles de salario. Este es el mensaje, pues digamos, aquí se ponen a los jueces, pero desafortunadamente quienes están beneficiándose de este tipo de subsidios son quienes menos los necesitan. En un estudio del Ministerio de Trabajo, se mostró que todas las pensiones en el régimen de prima media están subsidiadas. Ese subsidio se calcula teniendo en cuenta los ahorros de una persona, de un trabajador, con un cálculo de un rendimiento y su equivalente en el régimen de ahorro, de esa pensión en el régimen de ahorro individual, y la diferencia entre eso es lo que se entiende que es un subsidio. Para una pensión de salario mínimo, los subsidios son de aproximadamente 88 millones o 93 millones si son hombres o mujeres, pero para una pensión de 25 salarios mínimos, ese subsidio sube a 1.000 millones de pesos. Y esta es una de las grandes inequidades del sistema pensional que debe ser corregida en la reforma pensional que se está tratando de promover. En términos de sostenibilidad, ese mismo factor de inequidad genera que los mayores costos, digamos, los costos, estas son las cifras del 2015, ¿cuánto cuesta el régimen pensional público? Está Colpensiones, las pensiones del magisterio, las pensiones del FOPEP, las asignaciones y las pensiones de las fuerzas militares, y bonos y otros. Colpensiones genera un 12.6% de ese déficit. Se cubre parcialmente con los aportes que hacen los trabajadores, pero el resto proviene del presupuesto general de la Nación. Un sistema que otorga subsidios muy altos a los sectores que menos lo requieren, que sacrifica de pronto en educación, en salud, en desarrollo, y permite que los de menos recursos no se pensionen, es un sistema altamente inequitativo y altamente riesgoso desde el punto de vista jurídico. Y debe, digamos, por supuesto, de haber una urgencia por corregir varios de esos problemas que genera nuestro sistema pensional. Generosas promesas. El sistema pensional colombiano, el de la Ley 100, en parte se creó para corregir la dispersión de promesas pensionales
que existían en ese momento, que ofrecían pensiones muy altas con bajas cotizaciones a edades muy tempranas. No obstante, ese sistema no corrigió del todo la problemática de las promesas, mantuvo ciertos regímenes especiales y mantuvo una fórmula, que es la fórmula de calcular la pensión en el régimen de prima media, que establece que la pensión será el promedio del salario de los últimos 10 años si no estás en transición, y si estás en transición puede ser el promedio, el 75, 80 o 90% del valor del último año. Eso hace pues, que la posibilidad de cubrir con los aportes de los trabajadores de esas pensiones esté muy lejos de la realidad, que deba ser necesario acudir al presupuesto general nacional para cubrir la diferencia que no cubren los aportes de los trabajadores, con gran sacrificio de otros importantes valores de la sociedad. Estas cifras y estas curvas fueron también presentadas por Mariano Bosch recientemente en Cartagena e ilustran una problemática no solo de Colombia, pero sí una en donde Colombia sí tiene un problema mucho más crítico que otros países de la misma región. Ahora quiero presentarles algunas fuentes de riesgo del sistema pensional. Y creo que el mayor enemigo que tiene el sistema pensional colombiano es su diseño, su complejidad. Pocas personas entienden cómo se puede acumular dinero y semanas, por qué se puede trasladar, cuál diferencia existe entre una prestación que ofrece el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual. Y ese es un enemigo muy grave para el sistema pensional. Porque quien no entiende toma malas decisiones, quien no entiende puede otorgar beneficios que no deberían ser otorgados y genera, en el caso colombiano, un arbitraje entre regímenes, por ejemplo, como voy a mostrarlos ahora. El hecho de que existan ventajas de pensionarse en un sistema, por ejemplo en el régimen de prima media, quien ha cotizado de manera regular y tiene altos salarios, en principio debería preferir pensionarse en el régimen de prima media, que le ofrece una tasa de una pensión mucho más alta, va a hacer que en algún momento la persona que toma una decisión racional busque obtener el mayor beneficio del sistema pensional. Entonces, si yo quiero obtener el mayor beneficio, seguramente si tengo estabilidad laboral, he cotizado mis 1.300 semanas, tengo todos los requisitos y tengo un salario alto, mi decisión racional seguramente será trasladarme al régimen público. Si estoy en un sistema, digamos, si soy un trabajador que tiene trabajo 4 o 5 meses al año, que gana un salario mínimo o 2, en realidad trasladarse al régimen público puede ser la peor decisión que tome en su vida, porque no solamente no se va a pensionar, sino que lo que va a recibir como devolución de saldos o indemnización sustitutiva va a ser un monto muy inferior. Los requisitos para acceder, dentro de la complejidad que establece el sistema pensional, están los requisitos para conceder pensiones en uno y otro régimen. Son difíciles de entender, son difíciles de explicar. Tener un consumidor financiero educado en un régimen tan complejo es muy difícil y la mayoría de las personas toman decisiones equivocadas. En ese sistema complejo se privilegia, en situaciones en donde no debería existir ese privilegio, la libertad de escogencia. Las personas a veces, con gran frecuencia, en decisiones complejas como las que propone el sistema pensional, no saben qué decisión tomar y prefieren no tomar. Y cuando el legislador ha optado porque el que no toma una decisión se va con la peor solución que le ofrece el sistema, pues el sistema no está protegiendo adecuadamente a esas personas. Están también los inconvenientes en términos de historia laboral. La historia laboral colombiana es una gran deuda del sistema pensional. Reconstruirla es una de las obligaciones que tiene el Estado colombiano, pero también es una de las principales fuentes de demandas judiciales que generan que o no sea posible reconstruir la historia, o que la persona no se pensione, o que se acuda a sistemas a través de los cuales se certifica la existencia de una historia laboral que no se tuvo o sobre la cual no se hicieron aportes laborales. Y eso genera un camino muy útil para los abogados para poder reclamar prestaciones al Estado que seguramente van a ser muy costosas para ese sistema pensional.
La regla de competencia entre regímenes también establece unas reglas de información y de transmisión de información que no solo confunden a los afiliados, sino que además pueden generar arbitraje o malas decisiones. En el caso de la garantía, del acceso a la garantía de pensión mínima, que fue una obligación creada por la Ley 100, con las reformas posteriores se hizo cada vez más difícil para que quienes aportan a ese fondo de garantía accedan con menor probabilidad. Es mucho más difícil ingresar a obtener la pensión de garantía de pensión mínima, que es la que supliría el caso para trabajadores de bajos recursos, cuando le establecen condiciones como que no tenga ningún otro ingreso cuando va a recibir la pensión. Ese requisito no se le exige a ningún afiliado del régimen de prima media que va a devengar una pensión de salario mínimo. Pero a los afiliados del RAIS, para poder acceder a la garantía de pensión mínima, sí se le exige este monto. Eso va a generar en algún momento la necesidad de que se flexibilice el acceso a la garantía o que se establezca un mecanismo adicional para que personas de bajos ingresos tengan un mecanismo a través del cual puedan ingresar, obtener una pensión mínima por lo menos. En el RAIS existe además, bueno, el RAIS y el régimen de prima media, unos riesgos generados por vacíos o omisiones de reglamentación. Recientemente tenemos dos ejemplos que afectan a la industria de seguros y a la industria de pensiones, y son el tema de la cobertura del salario mínimo para las rentas vitalicias que ofrecen las aseguradoras. Posibilidad que existía de crear ese mecanismo de cobertura desde el año 2003 y solo hasta el año 2015 se creó ese mecanismo. Cuando se crea, ya tenemos un mercado en el que cada vez menos aseguradoras ofrecen el seguro previsional, un mercado de rentas vitalicias casi moribundo y una generación de problemas para distintas administradoras de pensiones que o no tienen seguro previsional o tienen un seguro previsional que deben negociar a unos costos altísimos. La separación de la comisión de la prima del seguro, de comisión de administración de la prima del seguro provisional es una petición que existe desde el año 2003 también, creo. Está pendiente, está en mora de definirse cómo lograr que los costos del seguro previsional y la comisión que cobran las administradoras por la pensión no maten a una de las dos industrias, sino que logren un equilibrio armónico y funcional del sistema pensional. Y la omisión de regulación genera problemas, por ejemplo, como el de el pago de incapacidades cargadas al sistema pensional. Esto es del año 2002. En el año 2002 una ley creó la posibilidad de que se cargaran al sistema pensional por la vía de un concepto favorable de rehabilitación, incapacidades de origen común. Esas incapacidades interpretadas por los jueces se convirtieron en pensiones que otorga el sistema de pensiones y el sistema de aseguramiento para quienes no deben ser pensionados, no son personas que estén en discapacidad, pero que por esta vía obtienen el mejor beneficio por una omisión del legislador. Esto fue corregido recientemente con el Plan Nacional de Desarrollo, que estableció la posibilidad de que las incapacidades superiores a 540 días vuelvan a ser una prestación del sistema de salud, pero la regulación de cómo no llegar a los 540 días, cómo calificar oportunamente a esas personas que están incapacitadas por más de 540 días y que no van a ser personas con discapacidad que se pueda calificar como invalidez, es un tema que debe resolver pronto el regulador, y de no hacerlo, los jueces lo van a regular. Todo sistema pensional tiene que hacer ajustes. Los ajustes son impopulares. No hay nada más impopular que hacer una reforma pensional, pero esa impopularidad que también está presente en la regulación que debe hacer el Ejecutivo es necesaria. Es un mal necesario que debe hacerse. No es posible postergarlo porque los daños que se causan al sistema pensional o al sistema de aseguramiento pueden ser peores, o cuando se establezca el remedio puede que ya sea demasiado tarde para solucionar ese problema. Finalmente está el riesgo judicial, es el que le gusta al doctor Jorge Humberto. En esto pues los jueces en teoría no deberían intervenir en política pública. Sin embargo, en el caso del sistema pensional
no es la intervención en política pública la que genera un mayor riesgo para el sistema pensional. Los jueces, incluso los jueces más conservadores, los que dicen solo aplicar la ley, tienen una tentación de aplicar en el caso concreto, para proteger el privilegio de una persona, una regla que posiblemente no sea la que pensó el legislador o la que reglamentó el Ejecutivo. Y esa, con base en un montón de interpretaciones, conduce a que prevalezcan pensiones de más de 25 salarios mínimos, que se carguen incapacidades al Sistema General de Pensiones, que se modifiquen los requisitos para acceder a una prestación. Dentro de los ejemplos de riesgo judicial creado está el pago de incapacidades de salud a cargo del Sistema General de Pensiones. Este riesgo fue generado inicialmente por el propio gobierno, que estableció que se cargara al seguro previsional el pago del subsidio económico por concepto favorable de rehabilitación. Los jueces lo volvieron un pago de incapacidades, pero el daño inicial lo creó una mala regulación, pensándose tal vez en que con esa fórmula se solucionaba un problema de la salud y generando un problema mayor para el sistema pensional. La inexequibilidad del requisito de fidelidad en la pensión de invalidez, en mi opinión, es un error del legislador y del Ejecutivo cuando presentó la reforma pensional, porque establecía desde el principio, y era obvio que lo hacía, una condición claramente regresiva. Me refiero a el requisito que establecía que una persona, para poder acceder a una pensión de invalidez, además de las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años antes del siniestro, debía haber cotizado entre los 20 años y el momento del siniestro por lo menos un porcentaje específico de cotizaciones al sistema pensional. Ese requisito hacía más gravoso, en un mercado tan informal como el que tiene el Estado colombiano, más gravoso acceder a la pensión de invalidez. Si uno va a presentar una condición regresiva como Estado, como gobierno, debe defender por qué razón va a introducir esa condición regresiva. Al no hacerlo, dejó al legislador con 0 argumentos para defender la regresividad de esa medida, y cuando llega a control constitucional ya era muy tarde defender una condición regresiva, porque no existía ningún argumento que justificara por qué era necesario establecer esa condición regresiva. En ese caso, es un problema de diseño que hace el legislador, un problema de la argumentación que está obligado a hacer el legislador y el Ejecutivo para defender una condición regresiva. En el tema de dependencia, de interpretación de dependencia económica, pues hay ahí tanto de pronto de que el hecho de exigir dependencia económica para acceder a una prestación no es una buena idea, sobre todo si no se exige a los 2 sistemas pensionales, pero sí, digamos, una tensión de la visión que tiene el juez de cuál es la función que cumple la pensión y por qué el hecho de que exista algún ingreso no es una condición que pueda justificar que una persona no acceda a una prestación. Esa interpretación ha sido reiterada recientemente con la sentencia de Alejandro Linares, la C066 del 2016, que establece que no se puede negar una pensión de invalidez cuando se trata del hermano o hijo inválido que tiene algún otro ingreso. Y digamos, lo que muestra es que en estos temas algunos requisitos no son tan buena idea, a pesar de que fiscalmente sean buena idea. La teoría de la condición más beneficiosa, que ordena la aplicación de normas derogadas, creo que es una regla de pésima interpretación jurisprudencial para proteger de manera desmedida a un grupo poblacional que son las personas con discapacidad. Es una tesis que sostiene una de las salas de revisión de la Corte Constitucional, no es una tesis de toda la Corte Constitucional, pero sí genera problemas para el régimen de aseguramiento. Esta condición más beneficiosa lo que dice es que no importa si la persona no cumple los requisitos que le permitirían acceder a una pensión de invalidez y que obligarían a las empresas de seguro a poner la suma adicional para que esa persona goce de una pensión de invalidez, porque el objetivo del sistema es que cualquier persona inválida, vinculada o no al sistema de pensiones, cotizando o no al sistema de pensiones, tiene derecho a la pensión. Y esta regla para mí es tal vez la más peligrosa que ha generado la jurisprudencia para el régimen de aseguramiento. Lo que está diciendo en el fondo una tesis como esta es que el sistema de aseguramiento puede ser inconstitucional y eso mataría el sistema de financiación de las pensiones de invalidez y de sobrevivencia.
Cada vez hay más tendencias a equilibrar un poco esta decisión. Creo que hay que hacer una pelea en la sala plena para lograr una unificación que corrija la idea de que el aseguramiento no es una figura inconstitucional, pero también que el sistema pensional o el sistema de aseguramiento no está obligado a cubrir todas las eventualidades de incapacidad que tenga un país. Luis Eduardo mencionó que habíamos hecho una transición de un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho, y yo creo que en seguridad social eso es una ficción que es muy costosa para el sistema y que genera riesgos. Y es una ficción porque nuestro sistema no es un Estado social de Derecho. En materia pensional o en materia de protección de invalidez tenemos una colcha de retazos generada a través de distintos sistemas de aseguramiento, a través de riesgos laborales, el sistema pensional, el sistema de accidentes de tránsito, todos para proteger alguna forma de discapacidad, pero no están obligados a cubrir la totalidad de las eventualidades de discapacidad. Y en esa materia sí es necesario que haya una evaluación estatal, nacional, de los sectores privados que participan en el aseguramiento, para mirar cuál es la solución, porque lo que hace el juez constitucional es, donde ve dinero, sea el sistema pensional, sea el sistema de riesgos laborales, protege a la persona con discapacidad. Y es tal vez uno de los momentos más riesgosos del sistema de aseguramiento. El reconocimiento de pensiones a jóvenes de menos de 26 años hace parte de esa misma filosofía súper protectora de la discapacidad, y el pago de la pensión de enfermedades degenerativas tiene su origen en una mala aplicación de las reglas sobre cómo se hacía la calificación de invalidez por parte de las juntas. El origen de esa tesis es la de que una persona que sufre una enfermedad, en este caso era una enfermedad mental, que tenía periodos donde estaba sano y cotizaba regularmente al sistema, y otros periodos en donde no estaba bien. Después de cotizar 1.800 semanas al sistema pensional, finalmente su salud no dio más y fue a pedir una pensión de invalidez porque todavía era una persona joven y no alcanzaba la pensión de vejez. Y el sistema le dijo: usted no tiene derecho a pensión de invalidez porque desde el nacimiento tenía esta enfermedad. Lo que hace la tesis es el único momento en el que existe certeza para este tipo de enfermedades que tienen un avance progresivo, en donde el calificador tiene certeza de que la pérdida es superior al 50%, es en el momento que lo califica. ¿Qué pasó antes de eso? No sabemos si era 40%, 20% o 0% su pérdida de capacidad, pero solamente en el momento de calificación existe esa certeza. Esa tesis, que es la que lleva a la Corte a correr la fecha de estructuración de la invalidez al momento de la calificación, después se volvió la locura, y no importa en qué momento surja la enfermedad o el diagnóstico, porque por esa vía se generó un riesgo moral muy alto, y cualquier persona que sea diagnosticada con una enfermedad crónica o degenerativa que nunca haya cotizado el sistema tiene un incentivo para por esta vía cotizar 50 semanas y obtener una pensión. Con 50 semanas de salario mínimo, que pueden ser, supongamos, 700.000, 800.000 pesos en esas 50 semanas, y obtener una pensión que le cuesta al sistema 250 millones de pesos. Y este incentivo, este incentivo de riesgo moral no lo ve la Corte, porque su protección exacerbada de las personas con discapacidad la lleva a suponer que las personas con discapacidad no son sujetos susceptibles de engañar al sistema. Y la evidencia que sufrimos el sector asegurador y el sector de pensiones muestra lo contrario. Existen, muchos otros ejemplos, pero ya me quedan solo 6 minutos, mostrar uno que no tiene que ver con la Corte Constitucional, sino con el Consejo de Estado, para que vean que no siempre son los jueces constitucionales los que generan el embrollo. Yo lo llamo el baloto pensional. El baloto pensional es una tesis que defienden los abogados que solicitan un recálculo de la pensión de una persona a la que se le ha reconocido una pensión en el sistema de régimen de prima media. Esta persona recibió su salario, se le cotiza la pensión, se le calcula el valor de su pensión, y llega el momento de, ya se le reconoció, dice: a mí no me tuvieron en cuenta muchos factores salariales
que recibí durante toda mi vida laboral. Factores sobre los que no existía obligación de cotizar y factores sobre los que además la persona los recibió en su totalidad y los consumió. O sea, nadie hizo cotizaciones ni estaba obligado. A pesar de que la Constitución dice que las pensiones solo pueden ser reconocidas sobre el valor de lo realmente aportado al sistema pensional, este modelo de buscar el mejor beneficio posible ha llevado a que uno se obligue al Estado a reconocer la pensión con ese cálculo, independientemente de que no haya habido aportes. Luego hay una corrección, entonces dicen, no, sí, sería bueno que este trabajador cotizara un poquito, entonces le exigen que cotice el 25% que le correspondería aportar por esos valores no aportados, o hasta el 100%. Pero nunca hacen el cálculo de lo que significa para esas personas acceder con esta vía al baloto. Y el baloto lo voy a traer aquí para que ustedes vean, están en este dibujo, que tenían los subsidios, aquí está. Una persona, por vía del recálculo de su pensión, supongamos que está su pensión calculada en 2 salarios mínimos, que tiene un subsidio de 87 millones, pagando aproximadamente 40 millones, 50 millones, podría pasar perfectamente a obtener un subsidio de 1.000 millones de pesos. ¿Quién no querría comprar ese baloto millonario? Y esto es una regla que no tiene que ver con activismo judicial, tiene que ver con vacíos de interpretación, con omisiones del legislador, porque no se ha establecido, por ejemplo, una regla que diga en el evento en que se incluyan factores sobre los cuales no hubo aportes pensionales, la única solución es cálculo actuarial. O sea, si quiere aportar los 40 millones, listo, pero con cálculo actuarial. Y estoy segura que el 80% de esas demandas se quedarían en que no continúan con el proceso. Pero eso todavía no se hace. Desafortunadamente, jueces y legisladores son quienes tienen mayores incentivos para mantener pensiones altas. En estas decisiones se privilegia el beneficio individual sobre el interés común, que es el que debe defender un sistema pensional, y creo que ahí está el gran dolor de cabeza de nuestro sistema pensional. Yo los dejo por ahora con estas reflexiones. Muchas gracias. Doctora Clara Elena, muchas gracias. Abrimos entonces nuestra sesión de preguntas a quien desee formular alguna de ellas. Aquí tenemos una pregunta, por favor. Gracias. La pregunta que tengo para la doctora es, recientemente hubo un titular muy publicitado a raíz del Congreso de Asofondos, y es que el 95% o un porcentaje parecido se había equivocado en la decisión de pasarse del régimen de prima media, del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con Colpensiones. Lo que quisiera de pronto pedirle es si nos pudiera ayudar a entender en qué consiste esa equivocación generalizada que se habría presentado en las personas que realizaron este traslado, y que resulte, digamos, de alguna manera pues muy sorpresivo en una cantidad importante de personas que puede resultar afectada con ese tipo de decisión. Por favor. Esto es gracias al superintendente que corrigió ese dolor de cabeza. No, yo le oí, y inclusive quería hacer el comercial. Nosotros sacamos una circular que es la circular 16 de 2016. Justamente lo que busca es que las personas que se trasladan de un sistema al otro tengan toda la información para que puedan tomar una decisión de manera correcta. Lo que hemos visto, y hay unos estudios del Ministerio de Hacienda que muestran que cerca del 80% de las personas toman una decisión equivocada. No quiere decir que el 80% son en el momento en que se van a pensionar, que se cambian de un lado al otro, sino que muchas veces, aún sin tener la posibilidad de pensión, deciden irse, por ejemplo, al régimen de prima media, y como señalaba nuestra expositora, en ese caso, lo que reciben en el momento en que no se pueden pensionar son los recursos de lo que aportaron, más simplemente el aumento de la inflación.
mientras que en los fondos podrían tener una rentabilidad. Entonces, cada caso es distinto. Uno no puede decir que es que el 80% de las personas se quedaron sin pensión. No, digamos, ahí hay que entender un poco para dónde va la medida. Y la medida, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es que la persona que se va a cambiar de un régimen al otro tiene que acudir tanto al Colpensiones, si está en Colpensiones y se quiere trasladar al fondo, como al fondo, pedir información sobre su historia laboral, sobre qué es lo que más le conviene para pensionarse y así, teniendo las dos informaciones, poder tomar la mejor decisión. Vamos a empezar obligatorio desde el mes de octubre para las personas que están cercanos a los 10 años, en donde ya no se puede hacer un traslado de un régimen a otro. Mujeres de 43 años, hombres de 47. En ese caso, a partir de octubre, si alguno quiere cambiarse de un lado al otro, va a tener que pedir lo que la prensa han llamado la doble asesoría, que no es nada distinto a acercarse a las dos administradoras, darle sus datos laborales, su seguramente historia laboral, etcétera, etcétera, y lo que tienen que hacer Colpensiones o los fondos es darle a usted una información que esperamos que sea la más técnica, sin sesgos, para que la persona pueda tomar una decisión en ese sentido. Aquí en uno de los cuadros se veía, por ejemplo, que en Colpensiones unos aportes adicionales que se han venido haciendo. Nosotros lo que pensamos es que al hacerse seguramente esta doble asesoría, esos aportes adicionales que están llegando a Colpensiones seguramente van a ser menores o pueden ser mayores, pero digamos lo que buscamos es que las personas realmente no tomen la decisión sin tener la información completa. Lo que nosotros sabemos es que todo el mundo opina sobre qué es lo que más le conviene al otro en materia pensional, pero opina sin tener ningún conocimiento. Uno dice, es que al doctor Botero le dijeron y entonces yo voy a hacer lo mismo que el doctor Botero. No, no, no. El doctor Botero tiene una vida laboral completamente distinta a la que puedo tener yo y una expectativa completamente distinta a la que puedo tener yo. Y eso me cambia absolutamente, digamos, el panorama sobre el tema. Un segundo comentario muy chiquito sobre el tema del fondo de las personas cuando se afilian. Por default caen en el fondo, digamos que es de riesgo moderado. En el plan de desarrollo quedaron unas facultades que está trabajando el gobierno para mirar cómo se incentiva a que las personas jóvenes participen en el de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes normalmente también tienen un apetito de riesgo completamente distinto a las personas mayores y pueden ganar una rentabilidad mayor en esa primera etapa de acumulación que les puede servir para su pensión hacia el futuro. Entonces ese es el tema, circular 16, doble asesoría, protección a las personas, proteger a las personas realmente sobre uno de los principales derechos que tienen, que es a tener su pensión y a una de las decisiones más importantes, inclusive más que con quién se van a casar o qué van a estudiar, es realmente cómo se van a pensionar, porque todos llegamos al momento en donde realmente requerimos de unos recursos para la pensión. Entonces ese era Mil gracias, ahora sí me voy. Muchas gracias. Doctora Clara, ¿algún comentario? Sí, no, quería comentar. Digamos, en el estudio que presentó el Ministerio de Hacienda, lo que hacía era evaluar quiénes toman una decisión racional desde el punto de vista económico. ¿Qué quiere decir? Que le sacan el mejor jugo al sistema pensional de acuerdo a su historia laboral. En ese estudio se mostró que las personas se trasladaban porque alguien que no era un experto les decía que el sistema que les convenía era generalmente el régimen de prima media. Y lo que detectamos es que primero las personas rara vez saben en dónde están cotizando. No saben cuántas semanas han cotizado, tampoco saben cuántas les faltan, ni mucho menos saben si el hecho de que tenga 1, 2 matrimonios con N hijos afecta o no el valor de su pensión. Entonces lo que propuso el Congreso es que antes de que queden sometidos a una competencia de las fuerzas comerciales de las administradoras de pensiones, pues lo que había que era darles la asesoría, darles la información correcta sobre su historia laboral, que vaya a los dos regímenes y reciba la orientación sobre dónde le conviene.
tanto Colpensiones como los fondos de pensiones están obligados a decirle dónde le conviene quedarse, ¿sí? De hecho, las administradoras y Colpensiones también lo hace. Cuando a una persona le conviene estar en el régimen contrario, lo hace, lo recomienda, porque generalmente esa persona años más tarde, cuando se va a pensionar y se da cuenta que tomó una mala decisión, va a convertir esa mala decisión en una demanda que podría ganar fácilmente. Los casos más duros de este traslado en este año de vigencia de la ley 1748 son casos de personas que tenían capital suficiente para pensionarse en el régimen de ahorro individual, muy pocas semanas de cotización. Hay incluso un caso de un señor que trasladó 800 millones de pesos al régimen de reprima media. Esta persona no solamente no se va a pensionar porque le faltan, en los próximos 10 años no va a alcanzar a cotizar las semanas que le faltan, sino que cuando le devuelvan la plata, no le van a devolver 800 millones, le van a devolver la tercera parte de esos 800 millones. Y esa es una decisión muy costosa. Entonces, lo que estamos, además del tema de la doble asesoría, vamos a trabajar con la Superintendencia Financiera, es contactar los peores casos de esos 17% que no se van a poder pensionar para establecer un mecanismo para poder tratar de corregir esta situación que se generó. Pero es tal vez, digamos, de las decisiones más difíciles. También tiene que ver con omisión de regulación, porque el tema de los traslados entre regímenes existen hace mucho rato, generan muchísimos problemas y generan demandas cuantiosas contra el Estado o los fondos de pensiones, porque la persona finalmente o no obtiene la pensión que creía o no se pensiona. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pues esto hace parte de tomar, doctora Clara, decisiones bien informadas. Muchísimas gracias por su intervención. Uy, tienen muchísimas preguntas. Perdón, disculpa. Quisiera hacer la siguiente pregunta, doctora Clara, después de ese panorama tan desolador que usted nos presenta. Su conferencia se llama Riesgo jurídico en el sistema. Quisiera enfocarme en los recursos que en este momento el sistema ya tiene recaudados. Está claro que parte de esos recursos pueden ser invertidos en el programa de cuarta generación de concesiones. Quisiera saber, digamos, de qué forma Asofondos está velando porque esos recursos no corran un mayor riesgo cuando, digamos, se realicen inversiones en este sector. Gracias. No. Aló, ya. Una de las condiciones que tiene que cumplir un fondo de pensiones es someterse a un régimen de inversiones muy estricto, supervigilado por la Superintendencia Financiera, que hace que no solamente se cumpla con debida diligencia, análisis de gobierno corporativo, definición de los riesgos, análisis de conflicto de interés, y eso se somete, pues, digamos, esas reglas de inversión están sometidas a la ley y a la vigilancia de la superintendencia. Si además de eso, después de que no, digamos, supongamos que las concesiones no producen el rendimiento esperado y por esas inversiones la rentabilidad mínima queda por debajo de lo esperado. La rentabilidad mínima es una fórmula que calcula la rentabilidad promedio de las administradoras de pensiones. La administradora tiene que poner la plata que haga falta para alcanzar por lo menos la rentabilidad mínima. Entonces, el régimen de los fondos de pensiones garantiza, uno, pues que no van a perder plata, que en el peor de los casos van a garantizar la rentabilidad mínima. Y el otro es que no pueden poner todos los huevos en la misma canasta. Hay unos topes para invertir, tanto en 4G como en cualquier otra forma de inversión, y unas exigencias de control a la inversión, de análisis de riesgo, que son vigiladas y seguidas por los equipos de inversiones de las administradoras. ¿Algo más? Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay más preguntas. Una cosa sí quiero decir antes de eso. Tú mencionas el tema de los recursos de las administradoras.
A pesar de que es, digamos, un buen indicador, las cifras que han generado las administradoras de pensiones al sistema pensional, en este momento están en 168 billones, de los cuales el 30% son ahorros de los particulares y el 60%, 70% son los rendimientos generados por los fondos de pensiones. Sí existe una gran tentación para todo sistema pensional, todo sistema de capitalización, cuando hay crisis fiscal. El ejemplo de Argentina, que nacionalizó los fondos, es uno. Los intentos del gobierno de Salvador por hacer lo mismo con los recursos de las pensiones es otro ejemplo de riesgo jurídico grandísimo. Y lo sucedido recientemente en Perú, donde el legislador aprobó que al final de la etapa de acumulación, si la persona decide que retira el 95% de sus recursos de pensión para compra de vivienda, está bien. Es la decisión más irresponsable que puede tomar un Estado como país, como nación, dejar sin pensión a todos sus ciudadanos, básicamente por un tema tal vez comercial o financiero, y es una gran irresponsabilidad. Pero el hecho de generar recursos, hasta eso, hacer bien la tarea, puede ser un riesgo. Esta fue la intervención de la doctora Clara Elena Reales, vicepresidente jurídica de Asofondos. Por favor, un aplauso para ella.